Mi nombre es Carlos Urrowe y aquí estoy con mi esposa Mary. Saludos. Saludos. Estábamos hablando sobre Trump. ¿Qué es lo que tú querías decir con respecto a Trump? Sí, que yo apoyo a Trump. Trump está mostrándole al mundo que los americanos no se van a dejar manipular. Y Trump está ayudando a regresar la grandeza que siempre históricamente fue de los Estados Unidos. Yo lo que quiero decir que a mí me gusta la presidencia de Trump porque los países extranjeros, en ellos Cuba, resuelve los problemas sociales, exportando los problemas sociales hacia Estados Unidos en forma de éxodo humano. Cuando no hay casas en Cuba, cuando hay problemas de alimentación en Cuba, él lo que hace es que exporta esos problemas hacia otro país, hacia España, en éxodos humanos, o hacia Estados Unidos o hacia otro país. Y eso se terminó. Ya eso se terminó. Y otra cosa, otros países hacen eso también. Sí. Y ya eso se terminó porque los americanos tienen que ser número uno en su país, no más entrando más gente así, porque otros países ya no quieren lidiar con su problema. Primero tienen que resolver su problema de ciudadanos. En este país, en los Estados Unidos, tenemos que resolver el problema aquí primero, cual sea, no estar aceptando a otra gente que se van y por su propia culpa eligen el comunista en muchos casos. Sí, no, otra cosa, que Estados Unidos acepta a sus ciudadanos. Él no deja que un ciudadano que es ciudadano americano no puede entrar al país como hace Cuba, porque Cuba, el régimen comunista, no acepta a sus propios ciudadanos, sus nativos. El comunismo en Cuba es un fenómeno, porque ellos tratan al cubano en Cuba como segunda clase. Primero le dan atenciones al extranjero que va de turista a Cuba antes de dárselo a su propio. No, y ellos no aceptan inmigrantes tampoco. Un restaurante y tienen una cola de gente afuera esperando para entrar, y esa cola de gente son cubanos de Cuba, mientras que viene un turista y lo dejan pasar adelante por arriba de toda esa gente. Y lo mismo hacen en la playa, en la tienda, que hay de turista para turista nada más. El ciudadano de cubano es un ciudadano de segunda. Y en su propio país. En su propio país. Increíble. Eso no pasa aquí en Estados Unidos. Yo nunca he visto otro país excepto los comunistas, que son los que hacen eso. Así exactamente. Yo quería decir otro problema ya que está relacionado con Puerto Rico. El sistema de Puerto Rico, el sistema político de Puerto Rico es superior 1000 veces al de Cuba. Porque los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Por lo tanto, mitad de la población de Puerto Rico vive en Estados Unidos. Es decir, que con esa relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos sí tiene obligación de resolver los problemas de escape demográfico y socioeconómico, porque es su nación, pero Estados Unidos no tiene obligación con Cuba. Cuba es un país independiente de estarle resolviendo problemas escape demográfico o problemas socioeconómicos. Y eso hay que estar claro, los cubanos no son ciudadanos americanos. Bueno, el que nace en Puerto Rico, como Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos, sí, aunque no es un estado, pero es un territorio norteamericano, el que nace en Puerto Rico se considera ciudadano americano. Y ahí donde está el detalle, que si Cuba fuera un territorio de los Estados Unidos, aunque no fuera un estado, nada más que estuviera bajo el control de los Estados Unidos y la ley máxima de los Estados Unidos, que es la Constitución americana, ya el que naciera en la isla sería ciudadano americano. Otro problema que yo quería enfatizar, lo que es independencia y soberanía. Yo enfatizo en independencia y soberanía de familia o de núcleo familiar. Los puertorriqueños tienen independencia de familia, independencia de núcleo familiar, porque son libres de moverse entre todos los estados de Estados Unidos. Bueno, eso es libertad de movilidad. Libertad de movilidad. Eso viene con la libertad. Pero el cubano no la tiene. El cubano no tiene esa libertad de
de independencia y soberanía de núcleo familiar o de familia está sujeto a un gobierno corrupto que le quita soberanía. Por eso no se avanza. Eso es típico comunista. De los comunistas. ¿Qué otro tema queríamos tocar? Bueno, yo lo que te puedo decir comunismo, que en mi opinión el comunismo degenera la sociedad y la juventud. Sí. Eso acaba destruyendo, aparte de destruir libertad, destruye Otra cosa que yo quería enfatizar, yo tengo en Facebook un grupo que yo creo que yo administro, que se llama Partido Unionista de Cuba a Estados Unidos. En ese grupo puede participar todo el que quiera, es bienvenido para comentar lo que se pone ahí. El objetivo del grupo ese es incentivar para lograr que Cuba en un futuro pueda ser un estado de Estados Unidos, un estado libre asociado de Estados Unidos, y que todos los cubanos puedan ser por igual ciudadanos americanos. Ahí es donde está la verdadera prosperidad, independencia y soberanía de Cuba. Que Cuba pueda ser un estado como es la Florida, como es New York, como es California, donde usted no ve que nadie se quiere ir de esos estados. La gente se va de estado, se mueve de estado, y si se quiere regresar al estado donde se fue, puede hacerlo. Nadie le tiene a estarle preguntando de que por qué usted sale, por qué usted va, viene una visa, no, que tiene que pedir un permiso. No, para moverse de estado a estado de Estados Unidos no hay que pedir visa. Y tener un pasaporte que le dé representación a uno, no el pasaporte cubano no le da representación a uno, porque el gobierno comunista ha convertido ese pasaporte cubano en una porquería. Usted coge el pasaporte americano y usted puede ir al mismo Canadá sin necesidad de visa. Pasa ahí y no necesita visa para irse al Canadá. Entonces, el cubano debe pensar que el futuro, la libertad y la soberanía y la prosperidad está en convertir a Cuba en territorio de USA. Y yo enfatizaría de que la ciudadanía americana es una ciudadanía la mejor del mundo, porque los Estados Unidos han sido libres por más de 200 años. Sí. Y no es lo mismo ser ciudadano de un país donde la libertad es de suma importancia que de un país donde no le ponen tanta importancia a la libertad individual, porque no estamos hablando solo de una libertad colectiva, estamos hablando también de una libertad individual, de uno poder decir, bueno, ok, en el país hay libertad, sí, pero ¿sabe qué? Yo tengo derecho de decir mi opinión personal y nadie puede oponerse. Pueden decir lo que quieran, pero yo también puedo decir lo que quiera, y nadie puede oponerse como en Cuba, de que te hacen acto de repudio. Sí, porque tú dices algo, ya un acto de repudio. Y también quiero decir, Carlos, que el anexionismo, en mi opinión personal, sí, debería ser con los Estados Unidos y no con otro país. No, porque claro, los Estados Unidos, los americanos, fueron los que liberaron a Cuba de España. Eso es verdad. Y eso, el sol no se tapa con un dedo, caballero. Esa es la verdad. En el año 1898, creo que fue, sí, que hubo la guerra de independencia de Cuba, fueron los americanos que liberaron a Cuba. Sí, indudablemente. Porque mi abuelo peleó en esa guerra, él fue un mambís, y él dijo a la familia que los rebeldes cubanos estaban perdiendo la guerra porque los españoles eran muy cruel y lo que querían es esclavizar al cubano de la isla. Cuando entraron
los americanos le dijeron a los mambises, ustedes se echen para atrás y nosotros vamos a ir para el frente. Y fueron los americanos que liberaron a Cuba de la crueldad española. Así que si va a haber algún país que tiene todo derecho de tomar a Cuba como territorio nacional, son los americanos. Y yo sé que en este momento no sucederá, pero eso es profecía. De aquí a 100 años va a haber alguien que se va a poner en Cuba como un candidato anexionista. Puede ser un nativo cubano con ciudadanía americana, o lo mismo puede ser un nativo cubano ahí mismo, pero va a haber alguien que se presentará en 100 años como candidato en una elección, y si ese gana, ese puede entonces pedirle al Congreso americano que tome al territorio cubano como le han hecho a Puerto Rico. Puerto Rico dijo que sí cuando pasó esa guerra con España. Puerto Rico fue uno de las islas que los americanos ganaron por elección entre multipartidos. Muy inteligentes fueron los puertorriqueños en pedirle a los americanos que tomaran posesión de esa isla. Muy inteligentes. Bueno, fíjate que no han tenido nunca un dictador. Fíjate tú que ellos han tenido crecimiento demográfico, mientras Cuba con ese sistema de porquería disminuye el crecimiento demográfico, porque las mujeres no quieren parir en Cuba. No, porque ¿quién tiene que tener un hijo en un sistema que va a ser esclavo? Esclavo. Sí, no quiere, nadie quiere tener hijos esclavos. Sí, pero también eso también ahí donde está otra mentira que dicen los comunistas, entre los muchas mentiras. Los comunistas en Cuba quieren decir de que el índice de mortalidad infantil, el más bajo del mundo. ¿Qué? No, lo que pasa es que ustedes lo que hacen es una pila de abortos, no respetan ni la vida. No, la mujer cubana no quiere tener hijos esclavos y los aborta. No vamos a juzgar por qué lo están haciendo. Bueno, no, porque es un país esclavo, nadie quiere tener hijos, mientras que el puertorriqueño, su población crece, tiene más índice poblacional que China por kilómetro cuadrado. Porque si vive en Puerto Rico y quiere venir al territorio continental de los Estados Unidos, no lo tiene que hacer es comprar un boleto del avión y está aquí y nadie le pregunta nada. Está en su casa. Prácticamente se puede decir que está en su casa porque mueve de aquí para allá, para lo otro. Yo quería decir algo sobre lo de la independencia de Cuba. Los Estados Unidos fueron los que liberaron a Cuba del yugo español. Ya los mambises tenían completamente perdida la guerra. Bueno, sí. Perdida la guerra. Verdad, si no ese Maine, la corazón de Maine, que dicen que si los americanos lo explotaron, que se España, que sí. Eso, para mí, el Maine salió de Cayo Hueso. Estaba en Cayo Hueso anclado. En Cayo Hueso anclado. Y allá había una población cubana. Y ahí yo estoy casi seguro que algún cubano se puso de acuerdo con algún marinero del bueno, barco. Especulación mía. Y ese barco lo explotaron a algún simpatizante de los mambises para que los americanos intervinieran. Porque al único que estaba interesado para que los americanos se metieran en la guerra eran los mambises, porque tenían la guerra perdida, completamente perdida. Pelearon como locos. Pelearon como locos, pero ellos no podían enfrentarse contra el poderío español. Claro que no. Cuba es una isla, Cuba es una cárcel. Claro. Mira, los españoles tenían todas las fortalezas dominadas. Habían ya prácticamente eliminado a los jefes de los mambises. Y en el campo, que era el único lugar así, era una pelea de ratón y gato. Es decir, que los españoles hacían de gato y los mambises de ratón. Es decir, una guerra que los mambises no tenían poderío ya para enfrentarse con vamos a hablar las cosas. Los americanos siempre han estado al lado del grupo que quiere libertad. Libertad. Y ahí, eso lo dice todo.
El americano siempre está al lado del grupo que... No, y déjame decirte una cosa, cuando los americanos se metieron en Cuba a liberar a Cuba del yugo español, tuvieron que bloquear las costas norte de Cuba con sus barcos de guerra, porque seguían entrando barcos con pertrecho y avituallamiento, barcos españoles con avituallamiento. Se tuvieron que fajar a cañonazo con los barcos de guerra españoles en Santiago de Cuba, y después se tuvieron que fajar a cañonazo contra los españoles en la fortaleza de Santiago de Cuba. Es decir, que no fue ninguna jamoneta lo que ellos tuvieron, y perdieron hombres en esa guerra, que no nadie los pone, nadie los reconoce, pero hay que reconocerlo. Claro, y pelearon por la libertad de Cuba. Y pelearon por la libertad de Cuba. En Cuba le dicen a la guerra esa la guerra de independencia cubana, pero Sí. los americanos le dicen la guerra hispanoamericana, porque ellos no solamente cogieron a Cuba, sino a Puerto Rico y a otros, creo que las Filipinas Las también, Filipinas y también. otras islas que eran pertenecientes a España, pero... Bueno, creo que hemos hablado bastante. No se olviden del grupo que está en Facebook de Carlos, que se llama Partido Unionista de Cuba a Estados Unidos. Estados Unidos. Y si quieren hacer comentarios, pueden ir a la página Facebook de Carlos o en Twitter, que estoy yo, Mary Burrows, o Burrows en inglés, Ya. que está a nombre de A Freedom Mary. Se puede leer ahí en la parte de abajo de la página. Bueno, nos despedimos por hoy. Hasta un nuevo programa de Mary, mi esposa, y yo, Carlos. Bueno, bye. Adiós. Bye.